Bienvenidos una vez más a Economía de Casa. En el día de hoy seguiremos en el curso gratuito sobre la economía de la empresa. En este capítulo desarrollaremos las diferentes funciones que lleva a cabo la dirección de una empresa. La dirección de una empresa es una labor continua en el tiempo, que consiste en gestionar los diferentes recursos productivos con los que cuenta una organización para alcanzar los objetivos fijados con la mayor eficiencia posible. El director general será el encargado de la dirección de la empresa y para ello desempeñará principalmente 5 funciones, que son las de planificar, organizar, dirigir, controlar y orientar, las cuales explicaremos en profundidad a continuación. La planificación de estrategias. Empezamos por esta, ya que se considera la función más importante que desempeña un director general dentro de una empresa. El director debe planificar el futuro de la compañía y para ello debe saber qué planes quiere ejecutar en la empresa, cuándo los quiere hacer y por último decidir cómo los va a realizar. Cada uno de los planes que desarrolla el director general debe estar enfocado en mejorar los procesos internos y externos de la compañía, con el propósito de mejorar la empresa, ya sea por ejemplo consiguiendo mayores ventas o incrementando la productividad de la empresa. Por eso es de vital importancia que el director general se sumerja por completo en las diferentes áreas que conforman la compañía, para que así pueda planificar las mejores estrategias productivas en cada una de estas áreas. Organización de los recursos. La segunda función del director general consiste en organizar y administrar los recursos productivos con los que cuenta una empresa de la forma más eficiente posible. Una buena organización cuenta con múltiples ventajas, ya que no solo permite sacar mejor provecho de los recursos materiales o humanos de la empresa, sino que también facilita la creación de procesos jerárquicos óptimos que faciliten la implementación de las estrategias previamente planificadas. Dirigir a los trabajadores. Ser capaz de dirigir y liderar el capital humano de una empresa puede llegar a ser una de las cosas más complicadas del mundo, siempre y cuando se quiera ser un gran líder. Para ello, se necesitará una buena preparación académica y una excelente inteligencia emocional, ya que un gran líder debe ser capaz de motivar y guiar a su equipo de trabajo de forma efectiva, para que logren cumplir con los objetivos establecidos por la empresa de la forma más eficiente posible. En resumen, para ser un buen líder, es necesario contar con el compromiso y la dedicación de los trabajadores, cosas que se consiguen si te conviertes en un referente para ellos, debido, entre otras cosas, porque sabes escuchar, motivar y solucionar los problemas que les surjan. Controlar y reorganizar los procesos. Es necesario de vez en cuando detenerte y controlar cómo va el rumbo de la empresa. Esto permite determinar si el desarrollo de las estrategias es el óptimo y en el caso de que no lo sea, tener la valentía de admitir el fallo y ajustarlas todo lo que sea necesario, para conseguir el objetivo inicial de forma más productiva. El director general debe brindar orientación. Para ello es imprescindible que sepa liderar y orientar a sus subordinados, y que al mismo tiempo preste atención a las necesidades expuestas por la Junta General de Accionistas, que es el órgano que regula la empresa, y el director de la misma. Para evitar que le despidan, entre otros motivos, el director general debe atender esas necesidades y satisfacerlas en la medida de lo posible, mediante la correcta orientación de los equipos de trabajo. En dichos equipos se debe intentar sacar el máximo potencial de los trabajadores. Ahora bien, antes de finalizar, para completar el vídeo y conocer a la perfección las funciones de la dirección general de una empresa, vamos a ver los diferentes pasos que debe tomar un directivo en su toma de decisiones para la resolución de problemas. En este caso, la acción directiva se puede separar en 7 pasos. Definición del problema. En este primer paso, el director general tiene que saber localizar el problema que hay que solucionar en la compañía. Unas veces el problema es simple, sin embargo en otras ocasiones hay que profundizar para identificarlo. El segundo paso sería establecer los distintos criterios de solución. Es decir, una vez localizado el problema, es importante que la dirección general fije unas condiciones o guías para saber cómo abordar el problema. Estos criterios, si se aplican a lo largo del tiempo, se convierten en políticas de empresa. El tercer paso sería la búsqueda de alternativas o posibles soluciones. Todas las posibles alternativas deben ser consideradas. Incluso se debe considerar la alternativa no hacer nada o seguir igual, a fin de calcular sus efectos. El cuarto paso sería la evaluación de cada alternativa, según los criterios establecidos. Es decir, en este paso se calculan los efectos positivos y negativos que producirían en la empresa cada una de las posibles soluciones. El quinto paso es la toma de decisión en sí.
Tras evaluar las alternativas, la dirección general tendrá que escoger la que piensa que mejor va a solucionar el problema. El sexto paso sería fijar el plan de acción. En este plan de acción debe quedar reflejado la secuencia de acciones que la empresa va a realizar, junto a los procedimientos y los procesos elementales que se seguirán. Y por último, el séptimo paso sería llevar a cabo el seguimiento y control del plan de acción. El director general nunca debe quedarse en la ejecución del plan, sino que tiene que llegar un paso más allá, y para ello debe controlar y realizar un seguimiento del plan de acción para ver que todo está funcionando según lo previsto, y en el caso de que no, poder intervenir a tiempo. Con todo esto me despido por hoy. Si te ha ayudado y quieres seguir aprendiendo, te dejo 2 vídeos para que cliques en ellos, basados en las recomendaciones de YouTube. Por otro lado, te agradecería que te suscribieras a mi canal, si te he servido de utilidad, clicando en mi logo en la parte izquierda del vídeo. Como siempre, cualquier duda o sugerencia, por favor déjalas en los comentarios para que pueda responderlas. Nos vemos en el próximo vídeo.